Entonces resulta que vamos a empezar a hablar de un problema clásico de sincronización, que es el problema del productor-consumidor. Resulta que a nivel de, digamos, de problemas concurrentes, ¿cierto? Cuando estamos hablando de concurrencia, cuando estamos hablando de hilos, de paralelismo, se presentan ciertos problemas y hay unos problemas que se presentan más de otros, unos problemas que siguen, digamos, un patrón muy específico que nosotros vamos a poder identificar ese patrón de manera adecuada, pues podemos otorgar una solución que ya ha sido probada y estructurada de manera adecuada. ¿Sí? Entonces, para ese primer problema que encontramos, el problema del productor-consumidor, básicamente es un hilo, que lo llamamos el hilo productor, que lo que hace es acceder a un buffer que es una variable compartida, puede ser un vector o estructuras o una tabla o lo que sea. Y lo que hace el productor es producir ítems, ¿sí? Ítems de datos. Entonces produce ítems de datos, ¿sí? Así sucesivamente. Y vamos a tener otro hilo concurrente que lo llamamos el hilo consumidor, que lo que va a hacer es coger este buffer y sacar ítems, ¿cierto? Entonces el productor y el consumidor se comunican a través de este buffer, ¿sí? Productor lo que hace, el consumidor lo que hace es consumir, ¿sí? Para que esto funcione de manera adecuada tenemos que sincronizar el acceso del productor y el consumidor. ¿Por qué? El productor no puede producir ítems si el buffer está lleno, ¿cierto? Y el consumidor no puede consumir ítems si el buffer está vacío. Entonces necesitamos cierto grado de sincronización en el acceso a este buffer. Ahora, este problema que parece pues teórico y tan sencillo, se presenta en múltiples casos en la vida real, ¿cierto? En problemas de programación real esto se presenta mucho. Por ejemplo, yo tengo una historia acerca de este problema. Cuando yo estaba trabajando en un proyecto de investigación, estábamos implementando una red de sensores para el cuerpo humano, ¿cierto? Entonces teníamos en una persona, le medíamos la temperatura por una manilla, le medíamos, eh, digamos, la cantidad de oxígeno en la sangre con un pulsioxímetro, le medíamos una electromiografía con otro sensor diferente. Entonces, la persona pues tenía varios sensores en su cuerpo, ¿cierto? Entonces tenía una manilla, tenía un cinturón, tenía, no sé, varias cositas. Y todas esas cositas se comunicaban a un sistema celular, ¿cierto? A través pues, de comunicaciones inalámbricas. Finalmente, el celular lo que hacía era procesar toda esa información y mostrar pues gráficas o analizarla o detectar, pues la idea era detectar cuando la persona podía tener un evento cardiovascular. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Teníamos varios elementos que producían ítems y digamos, a la hora que llegaba esa información al celular, teníamos varios puertos que estaban produciendo ítems y teníamos un hilo que estaba consumiendo esos ítems, ¿cierto? Entonces, la forma que nosotros teníamos acá, básicamente cada ítem que nosotros estábamos almacenando era una lectura de temperatura, una lectura de electromiografía, una lectura del pulso, una lectura de tal cosa. Esa información luego era consumida por este señor y la almacenaba pues ya en una base de datos o la procesaba o hacía pues varias cosas. Entonces miren que este problema pues normal, nosotros para solucionar digamos la sincronización entre estos diferentes procesos que están recibiendo información y el que estaba consumiendo, implementamos el modelo del productor-consumidor, ¿cierto? Entonces, una solución clásica del productor-consumidor que vamos a ver, la pudimos aplicar en este proyecto pues, de investigación para poder solucionar este problema pues, de sincronización respecto a la concurrencia que existía en la llegada de esos mensajes. No queríamos que ningún mensaje se perdiera y no queríamos pues digamos que esto como eran hilos necesariamente dentro de esta aplicación,
pues todos ejecutaran de manera concurrente. Entonces, esta es una aplicación típica. En el libro presentan otra aplicación donde lo que se envían son requerimientos para una página web y hay un hilo que atiende esos requerimientos. Entonces, básicamente también ahí nuevamente se aplica el modelo del productor consumidor. Entonces, se aplica en muchos escenarios diferentes. Es un problema pues bastante frecuente, que se encuentra de manera muy frecuente en los programas que nosotros hacemos. Entonces, es un problema muy interesante. Entonces, como es un problema muy interesante, vamos a ver cuáles son las soluciones que podemos darle a este productor consumidor. Entonces, primero miremos, digamos, un primer caso. El primer caso es un caso, digamos, sencillo, muy sencillo, en el cual el buffer es simplemente un entero, ¿cierto? Entonces, tengo un buffer con capacidad 1, ¿sí? Solamente puede almacenar un ítem. Y tengo un contador de ítems que inicialmente está vacío, ¿cierto? El buffer inicialmente pues no tiene nada. Tenemos dos funciones, la función put y la función get. Básicamente la función put va a ser llamada por el productor, perdón, para poner un valor en ese ítem, ¿sí? Entonces, básicamente lo que va a hacer es pues asegurarse de que el ítem pues sí tenga un espacio disponible, o sea, que el contador esté en cero. Si esta condición pues se valida, pues lo que hace es poner un valor en ese buffer, pone ese valor, ¿sí? Y actualiza el valor contador a 1. Y tenemos entonces la variable, el proceso get o la función get que va a ser llamada por el productor, por el consumidor, o sea, este es productor y esto es consumidor. Y el consumidor lo que va a hacer, pues asegurarse que efectivamente exista un valor en ese buffer, actualizar entonces que ya lo va a consumir y retorna ese valor del buffer para consumirlo, pues para hacer algo con ese valor. ¿Sí? Entonces estamos productor y consumidor. Entonces tenemos el problema del productor consumidor. Listo. Estas son las funciones que llaman. Ahora, ¿cómo hacemos para sincronizar? Que efectivamente podamos, digamos, desarrollar esa funcionalidad que acabamos de mencionar. Este sería el código del productor y este sería el código del consumidor. Serían dos hilos que están en ejecución pues concurrente. ¿Sí? Están, por ejemplo, este hilo productor lo que hace es producir pues un número de ítems, llama varias veces esta función put, mientras que el consumidor lo que es un ciclo infinito, pues básicamente obteniendo ítems y lo que hace pues para consumirlos es imprimirlos en pantalla, por ejemplo. Entonces es algo muy sencillo que están haciendo. No hay más, ¿cierto? Tenemos ya la función put y la función get la habíamos explicado. Ahora, ¿cómo podemos implementar este problema con variables de condición? Entonces acá hay una primera versión de este problema con variables de condición muy sencilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el productor, ¿cierto? En el productor lo que vamos a hacer cuando vamos a producir, vamos a llamar un mutex. Con esta variable contadora, pues vamos a poner esa variable contadora en 1, indicando pues que se va a producir un ítem. Perdón, vamos a verificar si esa variable está en 1. Si contador está en 1, significa que el buffer está lleno, tenemos que irnos a dormir. Entonces se va a dormir y se manda el mutex para que se libere. Si esta condición no se cumple, ¿sí? Si esto no se cumple, quiere decir que el contador está en 0, quiere decir que sí puede producir, produce un ítem, envía una señal una señalización a un proceso que pueda estar dormido, a la espera pues de que sucediera este estado y desbloquea el acceso. Para el consumidor tenemos entonces una funcionalidad similar. Básicamente intervenimos nuevamente el código, llamamos entonces esa variable mutex para poder entonces acceder a esa región crítica. Llamamos preguntamos si el valor pues, de contador de ítems está en 0. Si el contador de ítems está en 0, pues el consumidor no puede consumir. Lo que hace es entonces hacer un wait sobre esa variable de condición. Si esta condición no se cumple, quiere decir que si había un ítem para consumir, pues lo consume, simplemente señaliza indicando que ya consumió ese ítem y finaliza, ¿sí? Entonces, esto podría verse como una solución correcta a este problema el productor consumidor, ¿cierto?
Este código pues va a funcionar solo si tenemos un productor y un solo consumidor. Si tenemos más de un solo productor y un solo consumidor, este código ya no funciona de manera adecuada. ¿Listo? ¿Por qué no funciona de manera adecuada? Supongamos entonces que tenemos, por ejemplo, dos consumidores y un productor. Acá tenemos pues una línea de tiempo donde el tiempo avanza en este sentido y tenemos una sola CPU, ¿cierto? Entonces solamente va a haber en un momento del tiempo un proceso en ejecución, ¿sí? Y supongamos que el primero que inicia a ejecutarse es el primer consumidor. El consumidor entonces básicamente lo que va a hacer es intentar consumir datos, va a ver que no hay ningún dato para consumir y se va a un estado de sleep, ¿sí? Luego entonces puede venir el proceso productor a ejecutarse, empieza a producir datos. Acá en este momento es que produce el dato, entonces cambia la variable contador a 1, envía una señal de como un wake, ¿sí? La señal pues de señalización, un signal, pues de hecho es la señal signal para que se despierte pues este hilo que por acá está dormido, ¿sí? Finaliza pues el resto de actividades que debe hacer y cuando va a producir otro ítem pues se da cuenta que no lo puede hacer porque el buffer está lleno y se va a dormir, ¿cierto? Entonces el productor se va a dormir. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En este momento llega el hilo TC2, que todo en este momento estaba en ready. Resulta que en este instante del tiempo tenemos dos hilos en ready y nada nos asegura que sea este hilo que se puso a dormir el que vaya a ejecutarse, ¿sí? El scheduler puede tomar o este porque los dos están en estado ready. En el peor de los casos, entonces tomaría este. El peor de los casos para esta solución, digo. Entonces, ¿qué pasa si este hilo nuevo que acaba de llegar viene? Pues viene, ejecuta estas líneas, consume el dato, ¿cierto? Actualiza el contador, ¿sí? Consume el dato y ya entonces finaliza pues ese consumo y se va a un estado ready. Digamos que en ese momento viene el proceso que había estado dormido durante todo este tiempo a la espera pues de que cambiara la condición y se ejecuta, pero se da cuenta que no hay datos, ¿cierto? El dato ya fue consumido por otro proceso. ¿Qué es lo que ha sucedido acá? Ha sucedido que el proceso que se duerme, digamos, a la espera de un dato, cuando recibe la señal de que se despierte, no despierta inmediatamente. Y al no despertar inmediatamente, entonces se generan este tipo de problemas que resulta que otro proceso, otro hilo fue es el que se ha ejecutado. Entonces, esto es algo que ha sido estudiado a nivel pues, de teórico. Se llama es que un problema pues, de sincronización en el desarrollo pues, de ese hilo. ¿Sí? Ese problema de sincronización se podría solucionar si tan pronto un proceso que esté dormido recibe la señal, puede lanzarse a ejecutar inmediatamente. Pero eso no siempre es real, ¿cierto? Realmente, digamos, en los sistemas actuales, casi todos los sistemas no aseguran que eso suceda. Y entonces este problema, pues, nos genera que tengamos esos problemas de inconsistencia en este caso.